Yo soy María Ortega, soy fundadora y directora de Fundación Cristal, una fundación que nace en Maturín, Estado Monagas, en el año 2010, el 4 de agosto del 2010. Nace por una necesidad familiar muy particular, dándonos cuenta que nuestra necesidad era la necesidad de muchos en el sector y quizás no con los mismos privilegios que pues algunos de nosotros tenemos. Es decir, yo tengo un hijo con una condición de autismo y otras comorbilidades y tenía el privilegio de poder venir a Caracas, encontrarme con equipos excelentes multidisciplinarios, irme afuera del país y brindarle algunas atenciones a mi hijo, pero sin embargo, cuando estábamos en Maturín, que era el mayor tiempo, teníamos que ir rodando de un sitio a otro buscando distintas intervenciones, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicopedagogía. Y cuando estás en la sala de espera, empiezas a escuchar las necesidades de otros padres, que a lo mejor no tienen un carro donde trasladarse, que a lo mejor en un mismo día no le pueden dar las 3 terapias o las 4 terapias porque su medio de traslado no se los permite. Entonces tenían que ir de un sitio a otro, pero distintos días. Aparte de que a lo mejor acceder a todo un paquete de terapia era como que no era accesible a todo el mundo. Claro. Entonces, viendo esas necesidades, yo decido invitar a una serie de personas destacadas de la zona, terapistas, psicopedagogos, para invitarlos a que participaran en este proyecto, consiguiendo que muchos de ellos nos dijeron que sí, y así nace Fundación Cristal el 4 de agosto del 2010. Luego de eso, pues han sido más de 13 años donde nos hemos tenido que reinventar muchísimas veces, Claro. donde en más de una oportunidad tengo que confesar que he dicho no, hasta aquí llego, pero la vida para que tú veas cuando uno está en el camino que es, la vida de alguna forma me vuelve a colocar en el mismo punto y tú dices, bueno, es que no puedo salir de aquí, es que definitivamente mi pecera es esta. Claro. O sea, donde yo aporto al colectivo es acá. El hecho de que uno de sus 3 hijos tenga este tipo de condición, obviamente al momento de enterarse de ese diagnóstico, ¿hubo alguna fundación como la que usted tiene ahora que le dio esa ayuda para entender cómo tratarlo, qué cosas hacer, qué cosas no hacer? Mira, yo recibo el diagnóstico mucho antes, como en el 2006, 2005, 2006. No, era Google, que ya existía, y por supuesto, cuando te topas con Google, mi esposo me decía, te vas a volver loca, o sea, te vas a volver loca, porque yo de verdad que aparte que trabajaba en otra cosa totalmente distinta. Y Google es todo fatalista, Sí. todo es Conseguías malo. de todo. Claro. Y conseguías de todo en los extremos. ¿Ok? Claro. No algo equilibrado, algo más realista, sino que todo era súper wow, o sea, la maravilla del mundo lo que te tocó, no sabes lo que te espera, son súper inteligentes, y tienen condiciones especialísimas. Y yo volteaba y veía a mi chiquito y yo decía, Dios mío, pero es que no lo veo así, o sea, Claro. no veo toda esa serie de cosas. Y por otro lado, entonces tenías el otro extremo. Es que no va a hablar nunca, es que, no sé, es fatal, las necesidades de apoyo son terribles. Y entonces yo veía y decía, bueno, pero tampoco es tanto así, o sea, no habla, es verdad, pero tampoco es tanto así. Entonces, conseguir ese punto medio no era muy fácil, un punto más realista. En ese momento no era muy fácil. Yo creo que hoy en día las redes sociales se han ampliado y puedes conseguir los extremos, pero también puedes conseguir información que te puede servir de mucho. Realmente yo pasé mi depresión post-diagnóstico porque realmente no me esperaba. Primero que ni siquiera sabía que era autismo. Ok. Yo recibo el diagnóstico acá en Caracas y la persona, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero cuál es el pronóstico? Mira, no sé. Y el pronóstico no sabemos. Hay niños que avanzan muy bien, otros niños que no avanzan tan bien.
va a depender de muchos factores. Todavía no se tenían muy precisados cuáles factores intervenían. Tu hijo no habla, entonces no sabemos tampoco hacia dónde va. Y bueno, lo que hay es que trabajar en base a eso. Por supuesto que yo me deprimí, por supuesto que tú no esperas que te den aparte que hay una situación real. Tú no sabes cómo vincularte con la discapacidad porque nunca te topas con ella. Claro. Salvo que te den un diagnóstico, salvo que tengas un hermano, pero realmente nunca te topas con ella porque tú vives en un mundo de neurotípicos. Uh-huh. Claro, sí. Y no estudias normalmente con personas que tengan discapacidad y por ahí empieza todo. Claro, por supuesto. ¿Ok? Entonces no sabemos cómo vincularnos con eso. Entonces para mí realmente sí, y creo que para todo el entorno familiar fueron momentos de desequilibrio. Yo también me apoyé en una terapista de crecimiento personal, entonces realmente le pude ir dando la vuelta a todo eso terrible y a todas esas lágrimas horribles que uno derrama y que al final tienen un propósito. Claro, y al final, gracias a todo esto, lograste ir adquiriendo los conocimientos que hoy en día tienes. Ni siquiera es los conocimientos. Gracias a todo esto, yo siento que llegué a donde yo tenía que estar desde siempre. ¿Ok? O sea, yo siento que di un vueltón en la vida uh-huh. para llegar a lo que yo llamo mi pecera. O sea, es aquí donde yo me siento como pez en el agua. Es ayudando a otros o hablando de esto. O sea, tú me puedes tener aquí hablando todo el día de inclusión escolar o hablando todo el día de conducta, porque definitivamente es algo que me apasiona y que yo la encuentro es gracias a un diagnóstico de mi hijo. Porque si no, no lo encuentro. Sigo viviendo en otra esfera, haciendo otras cosas, porque yo tenía una vida ya encaminada hacia otro rumbo. Y cuando me doy cuenta de esto es cuando decido, mira, llego hasta aquí, yo me voy hacia este otro rumbo, yo siento que es aquí donde debo estar. Y de hecho, te estaba comentando fuera del estudio que yo pasé más de un año pensando, yo decía, si mi hijo no necesitara la intervención multidisciplinaria, yo seguiría con este proyecto. Uh-huh. Y pasé mucho tiempo reflexionando eso, porque nunca quise construir algo a su medida. ¿Ok? Claro. Quería construir algo que pudiera servir a los demás. Porque aparte yo llevaba mucho tiempo buscando cómo apoyar a los demás. Y alguien me dijo, quédate tranquila, porque eso te va a llegar. Sin yo saber ni siquiera el diagnóstico de mi hijo. Perdón. Entonces, realmente fue todo así. Fue como una cadena de cosas y gracias a eso llego. Yo tengo mucho que agradecerle al diagnóstico y mucho que agradecerle a mis 3 hijos, porque cada uno me muestra una perspectiva de vida distinta que ha enriquecido mi vida maravilloso. Yo digo que mis hijos yo tengo suerte de tenerlos y de que me caigan bien, porque a veces, o sea, que tengas hijos no significa que te van a caer bien. Y realmente desde siempre me han caído muy bien. Entonces he tenido esa gran suerte. Esperemos que siga de esa manera también. Sí. Wow, que de verdad que motivador toda esta historia. Y hubo algo que la verdad me llamó la atención, porque también lo vi en las redes sociales de ustedes, que era con respecto al tema... Estás stalkeando. Claro, una investigación. Que era el tema de la educación con los niños y las ciertas barreras que pueden existir con personas que tengan estos diagnósticos. Y me llamó la atención la barrera actitudinal que se puede encontrar en las escuelas donde llevan a los niños, donde puede haber cierta... Bueno, esa misma barrera de profesores o de cargos mayores que dificulten el aprendizaje del niño o incluso la vinculación de la familia dentro de la institución. Quisiera que nos hablara un poco más de eso. Sí, yo pienso que hay muchas barreras que te vas a conseguir en el camino cuando hablamos de discapacidad. Porque venimos de un modelo de trato social médico rehabilitador donde las personas que tienen una condición de vida tienen un problema. Ese es el modelo anterior, el modelo médico rehabilitador, y hay que mejorarlas
para que puedan participar dentro de la sociedad. Y con ese modelo normalmente vamos creciendo. Hoy en día ese modelo cambió y conseguimos que la discapacidad es un concepto que evoluciona, o sea, que no es una mala palabra, porque a veces discapacidad, ay, como que me da pena decirlo. No, la discapacidad es una buena palabra porque hoy en día significa que ese concepto evoluciona y que deviene de la interacción de la condición de una persona con las barreras que se consigue en el camino. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos que ponen las demás personas y no dejan participar en plenitud a las personas con discapacidad. Claro. Para mí la barrera más, a veces más difícil de romper, porque tiene que ver mucho con las creencias que uno tiene, es la barrera actitudinal. Y no la vas a conseguir solo en la escuela. O sea, una maestra que de repente dice, mira, yo no estudié educación especial porque yo tengo que hacer una adaptación o porque yo tengo que sentarlo en un sitio determinado o porque no se va a una escuela donde estudie con otros niños iguales. ¿Por qué tengo que asumir yo esto? Bueno, porque en base al concepto nuevo de discapacidad, todos tenemos una responsabilidad de disminuir esas barreras. ¿Para qué? Para que esa discapacidad evolucione y no evolucione y que esa persona pueda participar más allá de que tenga una condición. También quería que nos comentaran un poco sobre el tipo de actividades que hacen en la fundación, porque leyendo un poco de la información en su Instagram, dice que hacen talleres, charlas, conferencias, para saber un poco qué se toca en ese tipo de actividades y, bueno, cómo es todo el proceso de llevar a cabo una actividad de ese tema, que obviamente cuáles son los pasos a seguir. Y por último también ese espacio que tienen ustedes en Funda Cristal para recibir pues a todos los niños y los padres que bueno, sufren esta condición. ¿Cómo es todo ese proceso? Fíjate, en principio cuando nacemos como una institución de atención psicoeducativa. ¿Ok? La atención psicoeducativa involucra todo. Y era a través de profesionales de terapias, muy terapéutico. Eso empezó a variar en el tiempo porque me empiezo a dar cuenta las familias son uno. O sea, todo esto yo no lo sabía desde el principio, sino me empiezo a dar cuenta las familias no todas reaccionan como tú. Las familias, o sea, vienen muy diversas, tienen historias y situaciones y vivencias muy distintas a las particulares. Entonces empiezo a ver todo esto y digo, van a necesitar ayuda también para que el niño pueda prosperar. Entonces la terapista familiar. Entonces nos damos cuenta que en el camino, bueno, pero es que la escuela está poniendo peros. Bueno, vámonos entonces a hablar con la escuela. O sea, todo empieza a engranarse de muchas maneras. En el 2020, por la situación pandemias, nos vimos obligados a cerrar la parte terapéutica. Incluso tuvimos que entregar la sede, que fue nuestra sede durante 10 años en Maturín, y a empezar a reinventarnos. Yo desde el 2017 creé una... Yo siempre he tenido como una fascinación por enseñar, siempre. Incluso cuando hacía otro tipo de trabajo que es mi carrera inicial, yo daba clases. Yo di clases en la universidad. Porque me gustó siempre. Yo en el 2017 abro una escuela para padres en fundación y a la vez la llevo a nivel online. Fue como la primera experiencia online. ¿Por qué? Porque personas de Valencia se enteran de que de que estoy haciendo esa escuela para padres, que es más una formación que una escuela propiamente dicha, con ejercicios, etcétera, etcétera. Y me dice, nosotros queremos acceder a eso. Yo, bueno, será online, porque si no me puedes llevar, aparte que eran muchos temas, eran 16 temas que abordábamos semanal, o sea, eran 16 semanas de trabajo. Entonces, lo hicimos de manera online. Lo hicimos por 3 veces de manera online. En el 2015, yo desarrollo un diplomado en base a la formación de tutores. ¿Por qué? Porque en el camino tuvimos que acompañar a muchos niños que necesitaban un tutor, tuvimos que acompañar a muchas maestras que no sabían hacer adaptaciones. Claro. Entonces, decidí llevar eso
y la parte conductual, que lo manejan muy poco, decidimos llevarlo a nivel de diplomado. Te estoy hablando 2015. Entonces, cuando decido cerrar, ese año fue muy duro. Yo realmente no sabía nada de redes sociales. De hecho, la fundación abre su cuenta de Instagram en el 2021. O sea, ya había pasado lo peor de la pandemia. Porque aparte otras cosas surgieron en el 2020 que me hicieron desviar la atención. Y en el 2020, cuando sucede todo esto, yo muy desencantada digo, bueno, como que esto llegó hasta aquí. Pero en el camino, estando acá en Caracas, me sucede una cosa muy puntual y yo decido, no, yo no puedo dejar esto hasta aquí. Hay gente que lo necesita. Claro. Hay familias que lo necesitan. Y ahí ves que de verdad todo está mezclado y todo es como un círculo. Entonces, y siempre vuelve. Y fue de la forma más loca. O sea, nunca pensé que estando en un punto me iban a volver a llevar a este otro. Pero bueno. Entonces decido, mira, vamos a hacerlo entonces online. Vamos a abrir una cuenta de Instagram que yo voy a manejar como pueda y veremos hasta dónde nos lleva esto. Vamos a hacer formaciones hoy en día. Entonces, sí evaluamos y remito. Por ejemplo, yo aplico un protocolo de desarrollo y en base a eso veo cuáles son las necesidades de ese niño y en base a eso remito aquí mismo en Caracas a otras personas, a psicólogos, a terapistas ocupacionales, al equipo. O sea, tengo varios sitios donde puedo remitir porque conozco del trabajo y sé que el trabajo es maravilloso. ¿Qué hay para Funda Cristal hoy y en un futuro? ¿Cuáles son esas metas que quieres ver materializadas? Ya se han materializado algunas porque la visión de fundación siempre fue expandirse. En principio era visión, no sabíamos cómo. Empezamos expandiéndonos en el propio Maturín porque empezó a llegar personas. Yo te estaba comentando fuera que tuvimos una matrícula de 150 niños en terapia. Wow. ¿Ok? No era diario, sino había niños de 3 días, o sea, con distintos planteamientos terapéuticos porque no todos necesitan lo mismo. Pero llegamos a tener una matrícula de 150 niños. Era mucho. Y tuvimos que empezar a abrir los sábados porque venían personas de Cumaná, o sea, de Sucre, personas de Carúpano, personas de Puerto Ordaz. A mí me tocó ir a dar charlas en Puerto Ordaz. O sea, desde Maturín se estaba viendo la necesidad de expansión. Ahora, yo coloqué visión, llevar información y llevar concienciación al nivel nacional e internacionalmente. Así fue la visión. Y fíjate que el mundo te va llevando por allí. Hoy en día yo llevo ya 2 años y medio trabajando con Perú, dándole formaciones que avala el Colegio de Profesores del Perú. Bueno, ya para cerrar esta entrevista me gustaría que comentes cómo las personas pueden llegar a ti, cómo te pueden contactar, por qué medio así lo prefieres, por si hay alguna persona que llega a ver el podcast y dice, ok, yo necesito hablar con Mari. Bueno, las redes sociales, tú sabes que eso es lo máximo, porque no me pueden llegar de cualquier modo y siempre voy a contestar. A lo mejor me demoro un poco, pero siempre voy a contestar, nunca voy a dejar algo en visto. La que contesta siempre eres tú. Siempre voy a ser yo, ¿ok? En WhatsApp, por el 0416 o 58 0416 946 6548, en Instagram @funda.cristal, en lo que era Twitter, en X, Funda Cristal, en Facebook, Funda Cristal. Y de verdad espero que Fundación Cristal sea súper próspera y que lleguen Amén. Muchísimos niños más y que tú los puedas ayudar, Amén. tanto a los niños como a las familias, familia. porque de verdad es un tema súper importante y me parece genial que en Venezuela tengamos algo como lo es Funda Cristal, que ayude a tantas personas en algo que puede ser desconocido para muchos, pero es tan importante. Esperemos que hayan disfrutado este capítulo. De verdad que un tema súper interesante y muy bonito, que como mencionamos al principio, es algo que quizás no necesiten, pero en un futuro sí, o conozcan a alguien. Y bueno, nuevamente gracias Mari, gracias a Carlos, Fabiana y a mi persona, Matthew. Y esperemos vernos en el próximo episodio.